Quiero reafirmar o reconfirmar o reinvitar para todos los que les gusta madrugar de la mano del Señor. Recuerden que este jueves tenemos el primer jueves de cada mes. Vamos a tener nuestras mañanas con el Espíritu Santo. Cuando lo hicimos en mayo fue una tremendísima bendición y vamos a seguirlo haciendo una vez al mes, el primer jueves de cada mes. Así que si tú quieres estar un tiempo riquísimo en la presencia del Señor, te esperamos este jueves a las 5 de la mañana, o si no puedes llegar a las 5, puedes llegar más tardito, no hay problema. De 5 a 7 vamos a estar buscando la presencia y disfrutando la presencia del Señor. Amén. Muy bien, pongámonos de pie, por favor. Hoy estamos comenzando con martes sobrenaturales. ¿Y por qué ese nombre? ¿Por qué estoy buscando o quiero compartir acerca de este tema? Porque vamos a estarnos basando en un salmo extraordinario, como es el Salmo 103, donde habla de los beneficios que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Y cada uno de esos beneficios es algo sobrenatural. Va a desatar algo sobrenatural, significa algo sobrenatural. Así que independientemente del tema que estemos tratando cada martes, vamos a estar creyendo y con la expectativa de que el Señor estará haciendo milagros, señales, maravillas y prodigios. Y que vamos a irnos requete mega archi super bendecidos. Amén. Muy bien, vamos entonces al Salmo 103. Salmo capítulo 103. Los primeros 5 versículos dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Diga conmigo: alma mía, bendice al Señor. Dilo de nuevo: alma mía, bendice al Señor. De vez en cuando tenemos que darle órdenes al alma. Tenemos que darle indicaciones al alma. Y una de las indicaciones que el salmista dice que debemos de darle es: bendice a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Diga conmigo: presencia, palabra y poder. Creo en la gloria de la presencia de Dios, en el poder de la palabra de Dios y en la manifestación del poder de Dios. Soy bendecido para bendecir. Amén. Toma tu lugar, por favor, mi amado. Toma tu asiento. En estos martes vamos a estar hablando acerca de varios de los temas que aparecen en ese versículo 3 al 5. Dice: el perdonador, el sanador, el que nos rescata, el que nos corona de favores y misericordias y el que nos rejuvenece a través de vivir una vida plena. Entonces vamos a estar hablando acerca de cómo recibir los beneficios y las bendiciones de Dios. Y lo primero que el salmista nos está enseñando aquí es que la conciencia del amor y del perdón de Dios es la base para disfrutar todos los beneficios de Dios. Él no va a ser sanador, Él no va a ser el que nos rescata, Él no va a ser el que nos provee, Él no va a ser el que nos liberta, si primero no estamos seguros, no estamos conscientes, no estamos convencidos de que Él nos ha perdonado. La conciencia del amor y del perdón de Dios hace la diferencia. La conciencia del amor y del perdón de Dios me permite a mí prepararme, disponerme para recibir todos los beneficios del Señor. Dice: Él es el que sana tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Pero primero tiene que ser el perdonador. Amén. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos pecados perdona Dios? ¿Cuántos pecados perdona Dios? Hoy vamos a hablar de la amplitud y el poder del perdón de Dios. Vas a tener que salir de aquí limpio, convencido, seguro de que Dios te ha perdonado, te ha perdonado, te ha perdonado, que Él no te enjuicia, que Él no te condena y por lo tanto vas a tener la libertad
para recibir milagros, señales, maravillas, prodigios, unción, manifestación, presencia y poder de Dios. ¿Lo puedes creer, mi amado? Dale fuerte un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Él es quien perdona todas tus iniquidades, dice el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. La palabra perdón en la Biblia significa absolver a alguien, quitarle o liberarle de la carga que le estaba oprimiendo. Absolver. Nosotros hemos sido absueltos el día en que Cristo murió en la cruz del Calvario y se hizo efectiva ese perdón, esa absolución, el día en que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador personal. El día en que tú levantaste la mano, o el día en que tú te acercaste al televisor para hacer la oración del penitente, o el día en que tú simplemente hiciste una oración, porque no, la Biblia no da como requisito que haya que levantar la mano, ni siquiera que haya que repetir una oración. Eso es algo que nosotros hacemos para guiar, para dirigir, para ayudar a las personas que están iniciando su nueva vida o que quieren iniciar su nueva vida en Cristo. Pero lo importante es que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos los pecados del mundo fueron perdonados. Pero eso se activa en el momento en tu vida, en el momento en que tú decides recibir el perdón, en que tú decides aceptar el perdón, en que tú decides recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, y con Jesús entonces vas a recibir el perdón. En Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira la condición de una persona en pecado. Mira la condición de una persona que no disfruta el perdón. Mira la condición de una persona que no ha recibido la absolución de sus errores, pecados, iniquidades, maldades, como lo quieras llamar. En primer lugar dice que el pecado hace una división entre Dios y el hombre. Y dice que el pecado hace que Dios no escuche al hombre. El pecado nos separa de Dios. El pecado enmudece a Dios. A través del pecado, dice la palabra de Dios, se levanta una barrera que nos impide tener relación con Dios. Y a través del pecado, dice la Biblia, que entonces Dios no puede escucharnos. Claramente la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Pero bendito el día en que la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió desde la cabeza hasta nuestros pies. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo fueron lavados por la sangre poderosa de Cristo. Ahí se cayó esa barrera y ahí comenzaron a estar atentos los oídos de Dios al clamor de su pueblo. Bendita la sangre del Cordero de Dios que nos hace libres del pecado, que nos permite tener comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces el salmista dice: bendice, alma mía, a Jehová. Diga conmigo: bendice. Diga: bendice. Cuando el Señor nos bendice, examina nuestras necesidades y responde a ellas. Cuando el Señor nos bendice, Dios examina lo que necesitamos y responde a aquello que necesitamos. Pero cuando nosotros bendecimos a Dios, porque aquí lo que la Biblia dice es que nosotros bendigamos a Dios. Amén. Una cosa es que Dios bendiga, otra cosa es que tú bendigas a Dios. Y la Biblia dice que tú tienes poder para bendecir a Dios. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios me bendice, cuando Dios te bendice, Él examina cuáles son tus necesidades y las responde. Pero cuando yo bendigo a Dios, cuando tú bendices a Dios, tú examinas todas las cualidades, toda la grandeza, todo el poder, examinas absolutamente todas las excelencias de Dios y respondemos a ellas. Él es el perdonador, Él es el sanador, Él es el libertador,
Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Entonces no podemos hacer otra cosa que levantar nuestras manos, adorar y agradecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecirle por sus maravillas y sus beneficios. ¿Le bendices ahora, mi amado? Dale fuerte ese aplauso al Rey. Aleluya. Cuando el Señor nos bendice, examina nuestras necesidades y responde a ellas. Cuando nosotros bendecimos al Señor, examinamos las excelencias de Dios y respondemos a ellas. ¿Cómo respondemos a las excelencias de Dios? No olvides ninguno de sus beneficios. Si algo somos propensos es a olvidar, comenzando porque se nos olvida tomar las pastillas para la memoria, ¿verdad? Si algo somos propensos es a olvidar. Y Dios, que conoce nuestra naturaleza humana, dice: denle la orden al alma que bendiga a Dios. Y en segundo lugar, denle la orden al alma que no olvide, que no olvide, que no olvide ninguno de sus beneficios. Y comienza a enumerar esos beneficios. Comenzando por perdón. Repito, el perdón es la puerta para todo tipo de bendición. Cuando tú eres perdonado y tú aceptas y vives bajo el perdón de Dios, no te va a costar nada ser sano, no te va a costar nada ser próspero, no te va a costar nada ser ungido, no te va a costar nada ser llamado, porque no va a haber nada que te inhiba, no va a haber nada que te obstaculice, no va a haber nada que te haga sentir mal delante de Dios. Vas a poder decirle: Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, prospérame. Porque hay gente que dice: ¿cómo le voy a pedir a Dios que me sane si yo he cometido tantos errores? ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me use si yo soy un simple pecador? ¿Cómo le voy a pedir a Dios que me bendiga si yo hice tal cosa, tal otra, tal aquí, tal allá? Iglesia, dejemos de ser históricos. Como decía un hermano: es que mi esposa es histórica. ¿De verdad? No será histérica, no histórica, porque todo el tiempo me está recordando lo malo que yo fui. Así somos nosotros muchas veces, históricos. Señor, es que yo aborté. Señor, es que yo fui un borracho. Señor, es que yo tuve un primer matrimonio que no resultó. Señor, es que yo hice esto. Señor, es que yo hice lo otro. Y se sienten indignos de recibir la gracia y la misericordia de Dios. El perdonado, si algo no es indigno. Nadie es indigno si resulta que está bajo el perdón de Dios, porque la dignidad de Dios nos ha hecho aceptos delante de Él y podemos recibir de Él y podemos disfrutar las bendiciones de Dios. Amén, iglesia. Entiende, entiende, entiende. Ni lo borrachitititico que tú fuiste, ni el hecho de que abortaste lamentablemente, o el hecho de que adulteraste o fornicaste, el hecho de que hiciste lo malo, lo horrible, lo terrible, nada de eso te puede impedir que recibas todos los beneficios de Dios si primero tú aceptas que has sido perdonado por Dios. El perdón te hace libre, el perdón te abre puertas, el perdón te permite disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. Diga conmigo: soy perdonado. Diga: soy perdonado. Ahí comienzan los milagros de Dios. Ahí comienzan los beneficios de Dios a manifestarse. Colosenses capítulo 2, versículo 13, habla del antes, que fue completamente borrado. Aquel antes, cuando tú fuiste pecador. Diga conmigo: fui. Pero ya no eres. Fui un pecador. Fui un inicuo. Fui un malvado. Fui alguien que hizo lo incorrecto. Sí, fui. Eso es en el pasado. Por eso repito, Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, cuando estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Jesús os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos. ¿Cuántos? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En primer lugar, Dios nos perdonó cuando estábamos muertos.
en nuestros delitos y pecados. Hay gente que dice, bueno, pastor, cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de tomar, cuando yo deje la querida y la que quiero, cuando yo deje esto y cuando yo deje lo otro, entonces busco a Dios. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Si tú puedes dejar todo el pecado sin la ayuda de Dios, ¿ya para qué te vas a meter a la iglesia? ¿Para qué vas a buscar a Dios? Nosotros tenemos que venir tal y como somos. Y la sangre de Cristo nos va a lavar y el Espíritu Santo nos va a transformar. Él hará el trabajo con nosotros. Amén. No caigas en el error de decir, cuando yo sea santo, cuando yo sea limpio, cuando yo sea puro, cuando yo sea buena gente. Nunca vas a ser buena gente sin Cristo. Entonces, ahora que eres mala gente, ahora que estás con tu problema, es cuando estando muerto, Cristo nos da la vida. Para que no nos jactemos, para que toda la gloria y la honra sea para Él. Amén. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Dale fuertes aplausos al Señor. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que ninguno de nosotros nos jactemos y digamos, yo soy santo, yo soy puro, yo soy libre, yo no necesito de Dios. No, todos necesitamos de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso murió Jesús en la cruz. Él nos perdonó estando muertos. Hay 3 tipos de muerte en la Biblia. La muerte física, cuando cuelga las tenis, pateas el balde. La muerte espiritual, que es cuando uno está en pecado, que Dios no puede tener relación con nosotros, nosotros no podemos tener relación con Dios. Y la muerte eterna, que es ya al final de los tiempos, cuando una persona muere en pecado, ya lamentablemente no hay nada que hacer. Ya murió eternamente. Entonces, iglesia, esos 3 tipos de muerte, dice la Biblia, el Señor nos libra de eso a través del perdón. A través del perdón. Este verbo de Él es quien perdona todas tus iniquidades. El verbo perdonar del versículo 3 es un verbo que está en presente y es un participio para indicar que Dios ha perdonado, que Dios perdona y que Dios perdonará todas las culpas. Él es el que perdona, el que perdona. Quiere decir ese verbo que Dios ha perdonado, que Dios perdona y que Dios perdonará. ¿Cuáles pecados nos perdona Dios? Todos, pasados, presentes y futuros. ¿Cómo futuros? Que sí. Todos nuestros pecados eran futuros cuando Cristo murió en la cruz. O alguno estuvo por ahí. Algún rocazo que estuvo por ahí. Yo creo que ninguno de nosotros había nacido, ¿verdad? Ninguno de nosotros ni siquiera teníamos visos esperanza de aparecer aquí en la tierra y adornar el globo terráqueo. Todos nuestros pecados eran futuros cuando Cristo murió en la cruz. Igual hoy. Tus pecados futuros ya fueron perdonados, pero eso no es licencia para pecar, como James Bond, ¿verdad? Tengo licencia para pecar. No. Ya Dios perdonó mis pecados futuros. Qué bueno, gloria a Dios. No. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es practicar el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero cuando alguien comete un error y alguien cae en una debilidad y alguien comete un pecado que no es una práctica en su vida, la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Podemos recurrir a la gracia y a la misericordia de Jesús, el Hijo de Dios. No te descartes ni descartes a nadie. Si alguien cayó en un error, si alguien que conoces, algún hermanito que conoces, aunque sea líder espiritual, cae en pecado, no lo descartes. No digas, qué barbaridad, ¿cómo es posible? No. La Biblia dice que todos tenemos, lamentablemente, todos estamos en el mismo nivel. Todos somos simples seres humanos, frágiles. Necesitamos la gracia de Dios. Amén. Si tú cometes un error, en lugar de quedarte en la casa o en lugar de aislarte de la iglesia, en lugar de salir del discipulado, en lugar de enchompiparse con tu líder, más bien acércate más a Dios.
acércate más a Dios. Dios no te descarta, por lo tanto tú no te debes descartar y nadie te puede descartar. Somos especial tesoro delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Él nos perdonó estando muertos. Siguiendo en Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. En segundo lugar, nos perdonó absolutamente, porque dice, habiendo perdonado todos vuestros pecados. El caso quedó cerrado. ¿Por qué vienes a Dios y le dices, Señor, es que como yo fui tan malo, Señor, es que como yo fui tan terrible, Señor, es que como yo cometí tal pecado? En primer lugar, todo pecado es igual. Mentir o matar es lo mismo. Amén. Así que si usted mata, no miente. Todo pecado es igual. Pastor, es que yo adulteré. Eso es pecado, claro. Pero el chismoso igual peca que el que adulteró. Y más bien lo echa al agua a usted. Pastor, pero yo aborté. Pastor, pero mi matrimonio fue un fracaso y ahora yo tengo que pagar mi error. No, Señor. Pastor, pero es que yo hice algo sexualmente que no quisiera ni recordarlo, pero yo fui alguien que pecó y que hice las barbaridades más grandes. Ese pecado es igual que cualquier otro. No hay pecados más peores. No hay pecados peores. No hay pecados imperdonables. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar, no pueda limpiar. Somos nosotros los que nos juzgamos, somos nosotros los que nos condenamos. Dios no está con su dedo índice señalándonos y diciéndonos, sí, adúltero, sí, porque abortaste, sí, porque hiciste esto, sí, porque eres un borracho, sí, porque abusaste de un niño, sí, porque hiciste aquello. Todo aquello, dice la Biblia, ha quedado pasado, lavado, pagado por la sangre preciosa y poderosa de Cristo Jesús. Tienes todos los derechos que cualquier santo de los santos. Amén. Esa es la grandeza del amor de Dios. Es tan extraordinario el amor de Dios que nos cuesta. Por eso inventamos que para ser un hijo de Dios hay que aceptar a Jesús, más ayunar mucho, más orar mucho, más hacer esto o hacer lo otro o hacer buenas obras. Claro que hay que ayunar, claro que hay que orar, claro que hay que leer la Biblia, claro que hay que hacer buenas obras, pero no para que Dios nos perdone, sino porque ya fuimos perdonados por Dios. Y ahora tenemos un corazón renovado, un corazón limpio, un corazón puro que quiere honrar y agradar el nombre del Señor. Amén, iglesia. Oh, bendito el Señor para siempre. Él nos perdonó absolutamente y nos perdonó totalmente todos nuestros pecados. Por eso el Señor nos libra del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación del pecado. ¿Te sientes libre tú de estos tres factores? ¿Te sientes libre del poder del pecado? Porque la Biblia dice que el que peca se somete a ese pecado como esclavo. Entonces hay gente que el alcoholismo tiene poder sobre ellos porque se han sometido al alcoholismo y ese es su Dios, su Señor. O hay gente que tienen el adulterio como su esclavizador. Se han sometido al adulterio, entonces el adulterio los domina. Por más que quieran dejar eso, no pueden. Hay gente que se ha sometido a la pornografía o a las desviaciones sexuales. Se han sometido. Entonces ese pecado ejerce poder sobre la persona. Ese pecado tiene poder. Pero la Biblia dice que el perdón nos libra del poder del pecado. Ya el adulterio no manda. Ya el hábito de tomar o de fumar o de la marihuana no manda. Ya el pecado de la mentira, del chisme no manda. Ya el pecado no tiene poder sobre mí. El único poder que está sobre mí es el poder de Dios por su Espíritu Santo, su gracia y su misericordia. Levántale fuerte ese aplauso al Rey.
Él nos libra del poder del pecado, nos libra nos libra también de la culpa del pecado y de la condenación del pecado. El pecado, además de que ejerce poder, nos culpabiliza. Y eso es uno de los peores trastornos espirituales que existen. Porque por un lado Dios nos perdona, pero por otro lado nosotros no nos hemos perdonado. Y oramos, Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Somos capaces de pedirle a Dios que nos perdone, somos capaces de perdonar a otros, pero muchas veces no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cómo entonces vas a tener una correcta relación con Dios? ¿Cómo te vas a sentir hijo? ¿Cómo vas a decirle a Dios Padre? ¿Cómo le vas a pedir? ¿Con qué cara? ¿Con qué libertad le vas a pedir a Dios que te sane? ¿O que te prospere? ¿O que te dé un mejor trabajo? Porque tú estás bajo la culpa, estás bajo la condenación del pecado. Bajo la culpa del pecado. El pecado te culpabiliza, te hace sentir mal, te hace sentir horrible, te hace sentir separado de Dios. Y la cosa es que ya tú no estás bajo el dominio del pecado. Dios ya te había perdonado, pero tú no te sientes digno de que Dios te sane. No te sientes digno de que Dios te prospere. No, hombre, ¿cómo le voy a pedir a Dios una casa? ¿Cómo le voy a pedir a Dios un mejor trabajo? Con costos me voy a salvar. Agarrando mucho no me voy para el infierno. Eso es lo que dice mucha gente. Eso es lo que siente mucha gente. Que la salvación y no irse al infierno es lo uniquito que pueden disfrutar. Después de la salvación no tienen derecho a nada más. No tienen derecho a que Dios les prospere, no tienen derecho a que Dios les bendiga, no tienen derecho a que Dios les sane, no tienen derecho a nada. ¿Por qué? Porque Dios les perdonó, pero ellos no se han perdonado. Ellos no se han perdonado. Iglesia, cuida tu lenguaje. Cuando llegues a la presencia de Dios, no digas, Señor, aquí está este trapo de inmundicia. Aquí está este vil pecador. Aquí está esta cosa que no merece el cielo, que no merece. Olvídese de eso. Desde el cielo Dios se rasca la cabeza y dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué hiciste qué? Yo no me acuerdo, yo olvidé. Yo lo que veo es alguien cubierto en la sangre de mi hijo que fue derramada en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor para siempre. Nos libra del poder, de la culpa y de la condenación del pecado. Cuando tú eres consciente de que Dios te perdonó, ya no vas a estar en condenación. Cuando viene la Santa Cena, ¿qué sientes? ¿O cómo sientes? O si en algún momento de repente aparece que vamos a tomar la Santa Cena, ¡uy, qué torta! A mí me falta un poquito para consagrarme. Yo no sé, es que cometí un error, cometí aquello. Dios sabe que cometemos errores, pero eso no es como para vivir en condenación. En condenación. Si Cristo viniera en este momento, ¿tú te vas con Él? Si Cristo de verdad viniera en este momento, ¿tú te vas con Él? ¿Estás seguro? ¿Quién dice? La Biblia lo dice. Amén. Esta es la confianza que tenemos en Él. Esa es la seguridad y la tranquilidad que debemos tener en Él. Pastor, es que me dijeron que fuera a orar por un enfermo y yo no me siento capacitado. ¿Por qué? La condenación. La condenación. Pastor, me mandaron a echar fuera un demonio y que va, yo le tengo miedo a eso, yo no estoy listo, yo no estoy preparado. ¿Por qué? Por la culpa, la condenación. Dios no me va a usar, Dios no me va a respaldar, Dios no me va a ayudar y yo voy a tener que salir corriendo, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y el demonio detrás mío. No. Tienes que estar libre de culpa, libre de condenación, libre para saber que en cualquier momento puedes enfrentar y confrontar un demonio, los demonios que sean, la enfermedad que sea, la muerte. En cualquier momento tú estás listo. Como alguien dijo por ahí, como un revólver viejo, listo para cualquier desgracia. Diga, estoy listo. Amén, porque somos perdonados, porque Dios nos perdonó total y completamente.
Si no puedes dejar de ver tu pasado, no podrás comenzar a ver tu futuro. Si no puedes dejar de ver lo que fuiste o lo que hiciste en el pasado, nunca vas a poder ver o comenzar a ver lo que Dios tiene para tu futuro. Porque tu enfoque es para atrás. Tu enfoque es hacia atrás. No puedes enfocarte hacia adelante. Entonces la clave para poder cumplir el destino de Dios, para poder vivir la bendición de Dios, para poder disfrutar los beneficios de Dios, es olvidarse del pasado. San Pablo lo dice, olvidando lo que queda atrás. Diga, olvidar. Yo sé que es difícil olvidar ciertas acciones de nuestra vida. Si usted pregunta cuántas malas palabras dije, bueno, ahí son millones, ¿verdad? Algunos hasta dicen malas palabras cuando se bautizan, entran al agua y con el frío, ¡ay! Y se rajan ahí, ¿verdad? Hay que rebautizarlos. Dejarlos como media hora dentro del agua para ver si acaso se ablandan. Pero, ¿cuántas malas palabras pudiste haber dicho? O lamentablemente a veces se te zafan, ¿verdad? Sobre todo cuando la persona va conduciendo un vehículo. Yo no sé por qué cuando se ponen detrás de un volante se transforman. El pescadito que tienen atrás se convierte en tiburoncito. Porque está detrás del volante, ¿verdad? ¡Ey, pedazo de pastor! Pero si nosotros hacemos memoria, hay ciertos pecados que sí están más vigentes, latentes en nuestro historial. Ciertas cosas que nosotros consideramos como peores. Es imposible no tener noción de eso que hicimos. Pero lo que sí es posible es no dejar que cuando tengamos noción de eso que hicimos, nos haga sentir mal, nos haga sentir sucios, nos haga sentir pecadores, nos haga sentir indignos. No, Señor. Si tú vuelves a ver hacia atrás, vuelve a ver hacia atrás solamente para dar gracias por lo que Dios te ha hecho ahora y por lo que Dios tiene para ti mañana. Amén. Oh, bendito el nombre del Rey. La palabra de Dios dice en Job, capítulo 11, versículo 13 al 19. El libro de Job dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Dios, a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante. Amén. Y muchos suplicarán tu favor. Pero nota que dice, levantarás tu rostro limpio de mancha. Cuando tú has entrado en amistad con Dios, cuando has disfrutado el perdón, cuando has recibido el perdón, dice la Biblia que podrás levantar tu rostro sin mancha. Nosotros podemos alzar nuestros ojos y ver a Dios cara a cara, sin sentirnos apenados, sin sentirnos mal, sin sentirnos indignos, porque ese mismo Dios ha limpiado nuestra vida de toda mancha, de toda iniquidad y de todo pecado. Somos perdonados. Diga, soy perdonado. Diga, soy perdonado. Oh, bendito el nombre del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí vemos el poder de la sangre de Cristo. Número 1, ser salvos de la ira es la primera aplicación o beneficio de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ser salvo de juicio, ser salvo de la ira. En segundo lugar, ser libres de la culpa es otro resultado o beneficio de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ser libre de la culpa. En tercer lugar, también
aplicar la sangre nos permite vivir y disfrutar las bendiciones de Dios. O en otras palabras, disfrutar las bendiciones de Dios es otro de los beneficios que recibimos por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Por eso, mi amado, el salmista dice: alma mía, bendice al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios, pero por sobre todo entiende que el primer beneficio, dice el salmista, es que ha perdonado todas tus iniquidades. Iniquidad significa la depravación más grande que hay. La Biblia habla de pecados, la Biblia habla de maldades, la Biblia habla de iniquidades. Iniquidad es un rango de pecado de lo peor. Iniquidad es lo más bajo, lo más vil, lo más sucio, lo más en contra de Dios. La palabra iniquidad significa precisamente eso: alejarse, ofender, mancillar el nombre de Dios. Son las maldades más terribles y más grandes. La palabra pecado significa errar al blanco, equivocarnos en nuestro caminar. Y así, iglesia, la Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados y perdona nuestras iniquidades, porque el perdón nos despoja de la vileza del pecado, y la justificación que tenemos en Cristo nos viste de la santidad y de la belleza de Cristo. Eso es lo que hace el perdón. Yo sé que muchas personas hoy, tanto los que nos acompañan a través de la televisión, de las redes sociales, y los que estamos aquí, vamos a poder disfrutar y recibir sanidad, salud, paz, prosperidad, aún sin ni siquiera pedirla, en el momento en que entendamos que hemos sido perdonados. Yo soy perdonado. Con el perdón viene todo lo demás. Con el perdón, eso está un paquete todo incluido. Amén. Si tú te atreves a creer que Dios te perdonó, ya deje ese adulterio atrás, ya deje ese aborto atrás, ya deje ese fracaso matrimonial atrás, ya deje ese abuso sexual atrás, ya deje ese pecado que te cohíbe, que te condena, que te enjuicia, déjalo atrás, ya fue perdonado, eres perdonado. Eres perdonado, no hay nada más. No hay nada más que Jesús pueda hacer, no hay nada más que Dios pueda hacer, no hay nada más que la Trinidad pueda hacer. Solo tú lo puedes hacer, aceptar el perdón. La Biblia dice en Isaías capítulo 6, versículo 7, Isaías 6, 7, el profeta Isaías tuvo una visión de Dios y tuvo una visión de ángeles o serafines, querubines. Y entonces, cuando Isaías vio esta maravillosa manifestación de Dios, dijo: ay de mí que estoy muerto ya. Ay de mí que he visto a Dios. Ay de mí, porque soy de un pueblo malo, de un pueblo cuyo lenguaje es terrible. Ay de mí, dice la palabra de Dios. Pero un ángel o uno de los serafines fue y tomó un carbón encendido del altar, y dice la Biblia, tocando con él sobre mi boca, sobre su boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hay dos cosas que tenemos que atender aquí: que Dios limpia nuestro pecado, pero que nosotros tenemos que quitar la culpa de ese pecado. Dios no tiene problemas en perdonar. La Biblia dice que Él es amplio en perdonar. A Él le gusta perdonar. Ya Dios te perdonó. Ahora el trabajo es que tú te libres de culpa. La culpabilidad te aleja de Dios, te separa de Dios, te separa de los beneficios y de las bendiciones de Dios. Número uno, la culpa no se entierra, se enfrenta para deshacerse de ella.
En esta noche nosotros no vamos a enterrar la culpa. Bueno, voy a tratar de dejar la culpa ahí porque de un momento a otro vuelve a surgir. Vamos a enfrentarla. Sí, yo estoy bajo culpabilidad. Yo me siento condenado. Yo me siento bajo juicio. Yo siento como que algo me faltó. Yo siento como que no me siento con esa libertad. Esa culpa no vamos a tratar de ignorarla, la vamos a enfrentar. Estoy bajo culpabilidad. Pero la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Voy a aceptar que hay culpabilidad y que esa culpabilidad me ha inhibido a recibir bendiciones, me ha impedido ser usado por Dios. Y le voy a decir, Señor, no es por lo santo que soy yo, sino por lo santo que eres tú y lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. Oh, bendito el nombre del Señor. La culpa no se transfiere, o sea, victimizarse. Yo hice tal cosa o hice la otra, pero por culpa de mi esposo, por culpa de mis padres, si yo no hubiera nacido en tal lugar, aquí. La culpa no es para transferirla, es para aceptarla y deshacerse de ella. Y la culpa no se debe usar para autodañarse, porque hay gente que le gusta sentirse culpable y nunca se quieren liberar de su error, de sus pecados. Se autoinfringen dolor, angustia espiritual. Son cristianos que en potencia podrían estar haciendo cosas extraordinarias, pero la culpa les transmite más bien impotencia. ¿Cuáles han sido tus fracasos? ¿Cuáles han sido tus errores? ¿Cuáles han sido tus pecados? Todos fueron lavados y quitados por la sangre de Cristo. Por eso dice la Biblia, Él es quien perdona todas tus iniquidades. No te olvides de eso. No te olvides de eso. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Di conmigo, soy perdonado y soy libre de culpa. Dale un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Solo leamos el Salmo 32. El Salmo capítulo 32 del 1 al 5 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo. Diga santo. Cuando Dios perdona a alguien, Dios comienza a verlo no como un ex convicto, ex pecador, lo comienza a ver como un santo. Eres un santo. Eres un santo. Cuando Dios perdona a alguien, no lo comienza o no lo sigue viendo como un ex pecador, lo comienza a ver como un santo. Por tanto, orará a ti todo santo. Esa es la gracia y el poder del perdón. En nuestro próximo servicio de estos martes sobrenaturales vamos a estar hablando de la sanidad. Él es nuestro sanador. Vamos a estar creyendo a Dios por milagros de sanidad, por milagros de restauración, por milagros creativos. Pero no vas a lograr nada si no sales de aquí en este día diciendo, yo soy perdonado. Y porque soy perdonado, puedo tener a un Dios que sana toda dolencia, que quita todo pecado, que me rescata del hoyo, que me corona de favores y misericordias. Deme un aplauso bien fuerte al Rey, por favor. Y vamos a ponernos de pie. El milagro más grande que puede suceder es el milagro de sentirse perdonado, libre. Pero yo sé que en esta noche hay personas aquí que están peleando, que están luchando contra la conciencia, con sus pensamientos, con su pasado. Hoy vamos a librarnos de eso. Hay una unción poderosa del amor de Dios
Si nunca has sentido el amor de Dios, lo vas a sentir como algo poderoso que te va a aplastar. Yo quiero pedir al equipo de administración que vengamos aquí. Yo quiero pedir que nadie salga de aquí sintiéndose culpable de su pasado, de sus errores. Si tú te sientes que estás peleando, que estás luchando contra el pasado, contra los errores, tú vas a venir aquí al altar y vas a regresar a tu casa.